En una nueva edición de Hablemos Claro, Nicolás Lucar señaló que la defensa del presidente Pedro Castillo dice que el mandatario es inocente de todo lo que se le imputa, pero su secretario está metido en hechos delictivos que él mismo reconoce porque para acogerse a una colaboración eficaz debe aceptar que es un delincuente. Por otro lado está su hija Jennifer Paredes, los cuñados y el sobrino del presidente, quien está prófugo de la justicia, al igual que Juan Silva y la gente de su entorno, que incluyen a Karelyn López y Samir Villaverde. Ante eso, Benji Espinosa, abogado de la pareja presidencial, apuntó que en las investigaciones penales lo que interesa son las pruebas y las evidencias, pero hay evidencias sólidas, fuertes, consistentes y evidencias inconsistentes, frágiles e interesadas, que son las que se levantan contra el presidente. Asimismo, resaltó que Karelyn López no era amiga del jefe de Estado y no era parte de su círculo íntimo, es solo una persona que buscaba medrar con el Estado y que en su momento ha reconocido que es una criminal y delincuente que entregó información para evitar ir a la cárcel. Finalmente, Benji Espinosa aseguró que no es el momento de decir si Karelyn López miente o dice la verdad. Lo mismo pasa con Samir Villaverde y Bruno Pacheco, porque lo que debe entenderse es que las personas que ingresan a un proceso de colaboración eficaz son personas que tienen un interés muy claro: canjear su libertad por beneficios procesales. En los estudios de Exitosa con Benji Espinosa, que no nos sentamos así frente a frente hace rato, ¿no? Hace tiempo. Hace años. Iba a decir, compañero Benji Espinosa, pero tú dices que no eres aprista, pero tienes todo el estilo de los apristas. No voy a ser como Wilber Medina, que me decía, yo aprista no soy. Puedo contar una anécdota, si me permiten, que es deliciosa. Un día estaba con Wilber Medina, que es un abogado, tú sabes, un hombre políticamente muy involucrado, que siempre me dice un abogado civilista que opine penal. Eso es Wilber Medina. Eso es Wilber Medina. Pero que además él dice que no es aprista. Y un día me lo encuentro en el palacio, en los juzgados, ¿no? Que yo tenía que ir a una diligencia. Y vamos caminando y el ascensorista le dice, compañero, usted no haga cola por acá. Y ven los conserjes, compañero. Los secretos todos le decían, compañero, Luis, está bien. No voy a hacer ningún comentario, bueno, no importa. Pero en fin, estamos acá, Benji, ya para hablar en serio. A ver, tratemos de resumir. O sea, ustedes en la defensa del presidente Castillo dicen, primero, el presidente Castillo es inocente, para empezar. Así es. De todo lo que se le imputa. Así es decir, pero estamos hablando que su secretario está metido en hechos delictivos que él mismo reconoce, porque para acogerse a una colaboración eficaz hay que decir yo soy un delincuente, ¿no? Si no lo dice, sí. No. En segundo lugar está su hija cuñada, Jennifer Paredes. Están, según la investigación, los cuñados del presidente, no solamente Jennifer. Está su sobrino, que está prófugo de la justicia. Está una persona muy cercana a él, como Juan Silva. Es decir, está gente de su entorno. Está Karelyn López, que era una caserita en Palacio de Gobierno. Está Samir Villaverde, que le ponía los carros para la campaña y iba y venía antes y estuvo dentro del Palacio de Gobierno. Es decir, todo su entorno está involucrado, pero él no sabía. O sea, yo solo soy el presidente, pero no sé nada de lo que hace la gente que está a 3 metros mío. Sí, pero es que es un argumento... Es decir, más allá de las pruebas, las evidencias, es difícil de creer, Benji. Lo que ocurre es que, Nicolás, más acá de las pruebas y las evidencias, más bien, porque en las investigaciones penales lo que interesa son las pruebas y las evidencias. Y como tú bien sabes, Nicolás, hay pruebas y evidencias sólidas, fuertes, consistentes, y hay del otro grupo, que son las inconsistentes, que son las interesadas, que son las frágiles, que son las que se levantan contra el presidente de la República. Porque examinemos, ¿qué cosa es la señora Karelyn López? No era amiga del presidente, no era parte de su círculo íntimo, es una persona que buscaba medrar con el Estado y que en su momento ha reconocido que es criminal, que es delincuente, y que a partir de ello, ¿no es cierto?, para evitar ir a la cárcel, cosa que ha logrado, entrega información. Cuando una persona entrega información no significa que está diciendo la verdad, no significa que está contando la realidad de las cosas, significa que está narrando algunos hechos que van a ser cotejados y el proceso determinará si dice la verdad o no dice la verdad. Hoy no es el momento para decir si la señora Karelyn miente o está diciendo la verdad. Lo mismo pasa con el señor Samir, lo mismo pasa con el señor Pacheco, porque lo que debe entenderse es que las personas que ingresan a un proceso de colaboración eficaz son personas que tienen un interés muy claro: canjear su libertad por beneficios procesales. No, su libertad por información. Por información que dicen que tiene que ser corroborada, ¿no es cierto? Porque no es que dicen lo que se les ocurre, sino que eso que dicen, o sea, para que un juez, que es lo que ha pasado en el caso Vizcarra con el exministro Hernández. Es decir, ejemplo. O sea, lo que el ministro Hernández dice y que él fue intermediario en unas operaciones de cobro de comisiones ilegales, que en realidad el destinatario era Martín Vizcarra, y que no sé qué otras evidencias más ha dado porque no hay detalles precisos sobre el hecho. Pero lo cierto es que el juez
O sea, el sistema de justicia, la Corte Superior, ha admitido la colaboración como válida. ¿Qué significa? Que ha habido algún nivel de corroboración de que las cosas que ha dicho Hernández son ciertas. Entonces, ese es el proceso en el que estamos, que las colaboraciones se validen. Pero la diferencia está que el caso Hernández demuestra que el colaborador solo es colaborador eficaz cuando hay sentencia del juez, luego de una audiencia, de un proceso y luego de una corroboración. El caso Carelín, el caso Samir, el caso Pacheco no es como el caso Hernández. En el caso Hernández ya hay sentencia porque ya se corroboró la información. En estos tres supuestos que estamos mencionando, estamos hablando de sindicaciones, señalamientos, palabras acusadoras, pero todavía no hay corroboración. Sí, pero ¿cuál es la responsabilidad que el presidente asume? Yo sé que es una pregunta más política que para un abogado, pero alguna responsabilidad tiene que asumir con respecto a haber permitido que esta gente siquiera entre a Palacio de Gobierno. Pero como o sea, abogado, Samir Villaverde, después con esos antecedentes, no te pases. O sea, un tipo que ha asaltado una pizzería a balazos en Miraflores, o sea que no sé dónde, no sé qué hace en Palacio de Gobierno. No debían ni cruzar la puerta. Sí, pero no era del círculo del presidente y por eso es que el señor Samir, que tantas veces dijo que tenía pruebas contra el presidente y que salía y lo primero que iba a hacer, una vez dejado el penal, era entregar pruebas contra el presidente, hasta ahora no las entrega. ¿Qué debería significar entonces? ¿Que debería regresar al penal? Porque Yo he sido muy claro. La persona que sale anunciando, se le abren las rejas anunciando que tiene pruebas contra otra y finalmente no las entrega, tiene que volver a la cárcel. Pero además lo más importante acá, Nicolás, es que el tema es legal, en efecto. O sea, la pregunta es legal. ¿Qué hacemos en un escenario donde tenemos personas que lo que buscan es, a cambio de su libertad, entregar información interesada? Esas personas no engañan a la justicia, no estafan a la justicia. Sería el primer caso donde hay un fraude a la justicia de personas que se les abren las rejas o evitan la cárcel para poder decir, él delinquió, el presidente estuvo involucrado, tal cosa hizo. No sería la primera vez. Te pongo un ejemplo, al canto. El caso Cuellos Blancos del Puerto. Lo conoce muy bien, Nicolás, lo conoce toda la audiencia. En ese caso, el principal procesado es el señor Walter Ríos. Y uno de los grandes colaboradores o delatores en su contra era Gianfranco Paredes, su asesor, su asistente. Durante 3 años, Gianfranco Paredes estuvo hablando, estuvo diciendo, estuvo señalando, sindicando, como lo hacen estas personas, Carelín, Samir, Pacheco. Y con lo que dijo, se metió preso a mucha gente. Luego de 3 años, Nicolás, el señor Paredes no es colaborador, porque no se aprobó su colaboración. ¿Te das cuenta? Pero no solamente que eso, no importa pero hay miradas tanto lo que distintas, dice, pues, sino lo que se pero prueba. Gianfranco Paredes lo persiguieron, o sea, era un espíritu de no aceptar la colaboración porque no era conveniente lo que decía Gianfranco Paredes por la gente que involucraba, porque además no coincidían las cosas que Gianfranco Paredes decía con las que decía Ríos. Porque al que le dieron la colaboración eficaz es a Ríos, que no la merecía porque omitió. Es decir, ¿cómo empieza el caso de los cuellos blancos? Con el narcotráfico. Exitosa. Con el narcotráfico. Es una investigación sobre el vínculo de narcotraficantes que conseguían sus libertades con gente del sistema de justicia, por casualidad. Porque estaban en realidad chuponeando a los narcos. Y de repente aparecen metidos miembros del sistema de justicia del Callao. Y de repente aparece gente que ni siquiera se sabía quién era y termina apareciendo Inostroza y termina apareciendo otros jueces supremos y de repente nos vemos envueltos en un escándalo monumental. Pero en fin, esa es otra discusión. Yo creo que la decisión de la fiscal de la Nación de pasar el Caterpillar por el equipo especial de Cuellos Blancos es lo mejor que puede haber hecho para que esa investigación de una vez se haga y se sepa la verdad de quiénes en nuestro sistema de justicia tienen cuentas por saldar con la justicia y no deberían estar donde están. Comenzando por la señora... ¿no es cierto? Miembro de la señora María Zavala, de la Junta Nacional de Justicia, que estuvo en un encuentro entre los cuellos blancos y la gente de Fujimori. Y ni siquiera está investigada en este momento. Pero en fin, ese es otro tema. Regresemos a lo nuestro. Lo nuestro es, ya, para ustedes el presidente es inocente, pero no solamente eso, sino ustedes dicen que el presidente no puede ser investigado. Insiste con esa argumentación. Por supuesto. Y van a seguir con eso hasta el final. Por supuesto, porque uno no puede establecer una defensa y luego a medio camino, en el segundo tiempo, cambiarla. No, la defensa es muy clara. Es simplemente abrir la Constitución que tienes ahí en versión miniatura, revisar el artículo 117, que muchas veces hemos debatido y seguramente hoy no será el día en que nos pongamos de acuerdo, pero ese disenso es productivo. Esa falta, digamos, de concordancia en nuestras lecturas es productivo, porque finalmente el beneficio para el presidente solo puede ser acusado. Y define por qué puede ser acusado. No dice el presidente, no puede ser investigado. Exacto. ¿Y a qué se está refiriendo? Son cosas diferentes, son momentos diferentes del proceso. Lo que están confundiendo es haciendo aparecer la acusación constitucional como si fuera una acusación penal. El constituyente no habla ahí de una acusación penal. ¿Cómo que no? No habla. Habla. Ser acusado. Traición a la patria. Es un delito. Y lo demás son infracciones constitucionales. Impedir las elecciones presidenciales, ¿no? Es un delito. No es un delito. Impedir las elecciones presidenciales no es un delito. Por supuesto, es un delito contra la voluntad popular. El funcionamiento del sistema electoral tampoco lo es.
Lo que te quiero decir, Nicolás, es que si tú miras el 117, tienes que mirarlo con el 99 de la Constitución. Ya, Dice, pero- corresponde a la Comisión Permanente Ya, pero no- acusar. ya, pero- Permíteme cerrar el argumento. Dice, acusar. Entonces, cuando el artículo 99, vamos a seguir esa lógica, el 99 de la Constitución dice, corresponde a la Comisión Permanente acusar, ¿no es cierto?, ante el Congreso, al presidente de la República. Entonces, tú dices que la Constitución está diciendo que la Comisión Permanente hace una acusación penal. O sea que el 99 se refiere a una acusación de tipo penal. ¿De verdad vamos a llegar a ese absurdo? Pero lo único que te digo es que ninguno puedes exprimir esta constitución, ninguna parte te dice que lo que está haciendo la fiscal Patricia Benavides no lo puede hacer. Pero Y no van a decir los jueces. No, de acuerdo, No van a decir los de jueces. acuerdo. Ahora, vamos a ir a la pausa y quiero que regresemos con el tema de si el presidente ha encubierto a Jennifer Paredes y el tema de las cámaras. Realmente han desaparecido imágenes que podrían registrar de cómo en el momento que se está haciendo el operativo, Jennifer Paredes pasa subrepticiamente de la residencia a las instalaciones del Palacio para no ser capturada. ¿Dónde se podría probar eso? Con el registro de las cámaras. ¿Es verdad que han desaparecido imágenes de esos espacios donde esto pudo haberse registrado o no? Regresemos con la respuesta. Están nuestros estudios Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo. La defensa está claro, sostiene que el presidente Castillo es inocente de los delitos que podrían haber cometido personas de su entorno. Y en todo caso, dice más o menos lo de Alan García, ¿no? ¿Te acuerdas que Alan García decía, pruébenlo, pues imbéciles? ¿Te acuerdas que decía, no decía soy inocente, sino pruébenme que soy culpable? Más o menos decía. Hay distintas expresiones, pero... Para decir lo mismo. Claro. Ya. En segundo lugar, que la investigación sobre él es inconstitucional, ¿no es cierto? Y siguen litigando por eso. Pero en tercer lugar, hay una interrogante que tiene que ver ya no con la eventual comisión de delitos de corrupción, sino de la colaboración con la fuga de Bruno Pacheco, con la fuga de Juan Silva y ahora con el operativo que tenía como objeto la detención de Jennifer Paredes, que según los reportes de la policía estaba en la residencia del Palacio en el momento que hacen el allanamiento. Hay una serie de tiras y aflojas hasta que finalmente entran y no estaba en la residencia. Y la presunción es que podría haberse trasladado hacia las oficinas del Palacio de Gobierno y que hay un registro de cámaras que habría desaparecido. Que hay 3 cámaras cuyos registros han desaparecido. La pregunta es si eso es verdad. Nicolás, yo no podría poder establecer una veracidad o una exactitud sobre eso porque entenderás, yo soy abogado del presidente, pero no soy funcionario del Palacio. No trabajo en Palacio. Creo que el presidente además no es operador de cámaras, tendría que verlo el área encargada. Pero lo que sí he escuchado son las declaraciones del señor Camacho, Pedro Camacho ayer, subsecretario, y él ha dicho, no es que se hayan perdido las imágenes, es que hay cámaras que han presentado fallas técnicas, pero hay otras cámaras que sí han registrado el mismo espacio, el mismo lugar y a la misma hora. Si eso es así, enhorabuena, Nicolás. Es Eso decir, lo que te puedo decir. pero ¿se van a entregar las imágenes o no? ¿Qué es lo que importa? Bueno, es un asunto que no me compete decirlo a mí, Nicolás, porque entenderás que cuando hay una solicitud de información le corresponde al área encargada. Y el área encargada, Ya, pero está dentro del despacho. claro, pero lo que dijeron al comienzo es que no había obligación de entregar, que habían protecciones sobre los espacios del presidente de la República, de la presidencia de la República, que debían ser protegidos y que los registros de esas cámaras no se podían entregar. No, pero es que, a ver, el tema es que, primero, ¿qué cosa es lo que están pidiendo? Y voy a remitirme a la decisión del juez, que en una democracia es el que define si un pedido fiscal es correcto o incorrecto, es válido o no. La fiscalía le pide al juez una autorización para allanar y para incautar las cámaras del Palacio, de los días 8, 9 y 10 de agosto. ¿Qué dice el juez? El juez dice, un momentito, fiscalía, porque la fiscalía te puede pedir el cielo, pero el juez es el que decide qué autoriza. En un sistema acusatorio es así, fiscal pide y el juez decide si autoriza o no. Tú me estás pidiendo cámaras para poder registrar qué cosa. Si una persona estaba ahí, pero tú no estás investigando si Jennifer Paredes estuvo o no estuvo, si resiste su detención o no. Tú estás investigando un caso de organización criminal, 317 del Código Penal, y lavado de activos, decreto legislativo 1106. Tú no estás investigando si Jennifer esos días estuvo o no. Entonces, cuando tú me pides algo, lo que me pides tiene que estar conectado a los hechos objeto de investigación. Eso se llama pertinencia del pedido y eso se llama intervención indiciaria. Preséntame elementos respecto a los delitos. Si tú estás investigando organización, estás investigando lavado, lo que me pidas tiene que estar vinculado a eso. Allí hay prueba de lavado. Allí hay prueba de organización. No me digas pues que me estás pidiendo buscar en Palacio si estuvo una persona resistiendo su detención o no, que además yo subrayo. Jennifer Paredes, como cualquier persona en el Perú, cuando se libre una detención en su contra, tiene derecho a resistirla. Tiene derecho a resistirla. Acá partimos de que Jennifer estaba obligada a entregarse. Jennifer tenía que ir a someterse. Se Eso no supone, es así. se supone que sí, que los No. mandatos
Pero eso dice la propia Constitución. No, Uno de los el deberes, ordenamiento jurídico uno de dice los otra deberes cosa. principales del presidente, artículo 118, inciso 9 de la Constitución, dice: el presidente de la República está obligado a cumplir y hacer cumplir los mandatos y sentencias, las decisiones y sentencias de los órganos jurisdiccionales. Es decir, cuando se ordena la captura de una persona, el presidente está obligado a cumplirla y hacer que se cumpla ese mandato judicial. Es decir, que si hay un mandato que dice la señorita Jennifer Paredes tiene que ir presa y el presidente la tiene al frente, el presidente está obligado a hacer que esa orden de detención se cumpla. Ya, pero yo te estoy hablando No es de otra que cosa. eso queda librado al... No estamos hablando de lo que debe o no debe hacer el presidente de la República. Estamos hablando de si, primero, Jennifer tiene la obligación de entregarse o no, y no la tiene. Exitosa. Jennifer tiene el derecho a resistir su detención, por supuesto, pero eligió entregarse. Es su derecho. Porque si tú revisas, así como revisas la Constitución, también la próxima te puedo traer un Código Penal en miniatura, el 368 del Código Penal de Nicolás, Sí, porque ¿sabes lo que no me entra en el dice maletín. lo siguiente: resiste, ¿no?, o desobedece a la autoridad aquella orden que está legalmente impartida, salvo, así dice el Código Penal, es muy claro, dice, salvo el caso de la propia detención. En otras palabras, el Código Penal dice, no hay delito cuando una persona como Jennifer Paredes resiste Ya, su de propia acuerdo, detención. pero eso te puede ser usado como argumento en el momento de decidir. Por ejemplo, están con detención preliminar, ¿no es cierto? Sí, claro. Y lo que posiblemente ocurra es que pidan prisión preventiva. Es lo más probable. Uno de los argumentos para sostener la prisión preventiva es no solamente la calificación del delito, es decir, que te están involucrando en un delito donde hay un mínimo de evidencias que podrían vincularte a la comisión del mismo y que ese delito tiene una pena de 4 años o más que implica cárcel. Exacto. Esa es la primera razón para justificar un pedido de prisión preventiva. Pero el segundo es que haya el peligro de fuga o la interferencia en el proceso de investigación. Entonces, si tú haces uso de tu derecho a que cuando te dan una orden te resistes, lo que estás mostrando es la voluntad de no colaborar con la justicia. Y por lo tanto, eso, por ejemplo, en el caso de Juan Silva, ¿no es cierto? O sea, está prófugo el señor. Ya, pero está mostrando una actitud según la cual se justifica la prisión preventiva, pero de todos modos, ¿no es cierto? Nicolás, pero una prueba irrefutable de una buena conducta procesal es, no teniendo obligación de entregarse, se entrega. No teniendo obligación de presentarse a la autoridad, se presenta. ¿Qué cosa es eso? Eso se llama buena Exitosa. conducta procesal. Y como bien decía Nicolás, ¿cuáles son los requisitos para la prisión? 268 del Código Procesal Penal, pero hacerlo simple y sencillo para que nos entiendan. Primero, que haya evidencia razonable que vincule a una persona con delitos, que esos delitos superen los 4 años de pena privativa de libertad y lo más importante, que exista peligro real, efectivo, concreto, ¿de qué? De que la persona va a hacer un mal uso de su libertad y por tanto, o se va y se esconde y De se fuga, o manipula la información, la prueba, amenaza, intimida a testigos. Si es que esto, peligro de fuga o peligro de obstaculización, no se prueba, no se acredita, Ya. entonces la persona tiene que Ya, afrontar como en resumen, merece lo que tú dices su es proceso de libertad. que Jennifer Paredes no merece la prisión preventiva por supuesto. porque ha mostrado su voluntad de ponerse a derecho. No solo eso, porque está Ya. arraigada. Está arraigada. O sea, tiene dirección, tiene trabajo, tiene Tiene trabajo. Ya, pero ahora, hay ¿Cuál es el un sentido? tema más. Se supone, tengo que decirlo en esos términos porque, es decir, esto todavía no está explícitamente planteado por la Fiscalía en este momento, que el presidente habría ayudado de alguna manera a la fuga de Bruno Pacheco y que esto habría sido parte de la confesión de Bruno Pacheco. ¿Qué pasa si se acredita que eso es verdad? A ver. De alguna manera. Porque se supone que no basta el dicho. O sea, Bruno Pacheco dice, me ayudaron. No, eso no es suficiente. Tiene que decir que o estuvo en contacto, ¿no es cierto? O sea, en qué vehículo se desplazó, a qué dirección se ubicó, con qué personas se comunicó, qué teléfonos celulares se usaron. Y a partir de eso se puede hacer una investigación de corroboración. Ah, por supuesto. Pero si esto se corroborara, ¿qué pasa? Pero a ver, vamos a partir acá de dos cosas. Lo de Pacheco no está en el caso de Exitosa. Jennifer Paredes. Lo de Pacheco lo tienen en otro proceso. 1. 2. Pacheco, ante la Fiscalía de la Nación, es testigo de una causa e investigado en otra. 3. La carpeta donde está Jennifer Paredes y respecto de la cual se haría el pedido de prisión preventiva no tiene esta información. Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Eventualmente, si existe una información de este tipo, trasladarla a esta carpeta, ver si se puede trasladar, porque también la ley establece bastante recaudo sobre lo que se llama la prueba trasladada, ¿no es cierto? Y poder la defensa de los señores que están en este caso controvertir, cuestionar, controlar esa información. Ese es el procedimiento. Pero creo, Nicolás, que lo más importante de esto es que hay que dejar ciertas lecciones para las personas que nos están escuchando. La prisión preventiva no es condena. 2. La comparecencia no es sinónimo de absolución. 3. Existe un derecho fundamental y básico a afrontar cualquier caso, por más grave que sea, en libertad.
Ya el Tribunal Constitucional, tú recordarás, Nicolás, en el caso Humala Heredia, ¿con qué les privaron de la libertad? Le dictaron prisión porque la pena era alta, porque el delito era grave y porque había una organización de por medio. Y el Tribunal Constitucional dijo, esas razones son importantes, pero no suficientes, para dictar prisión. Lo recuerdo. Ahora, ya, pero, es decir, si llegamos al punto, porque, es decir, esta decisión tomada por la fiscal Patricia Benavides, contra la que hay además una campaña feroz, o sea, se está cuestionando la relación de la decisión con respecto a la fiscal Betsabe Revilla, que investigaba a su hermana por haber supuestamente favorecido unos narcos. Ayer hemos tratado en una entrevista ese tema, y de que ella ha desplazado del cargo a esta fiscal supuestamente para proteger a su hermana o como una represalia, ¿no? O que su doctorado y su maestría fueron obtenidos en la Universidad de las Peruanas con 3 meses de diferencia, y no indica cuál fue el... Ya. O sea, pero hay un cargamontón contra la fiscal. Pero no de parte del presidente. No es de parte del pero presidente. De gente cercana al presidente, no, sí. No, es que cada persona tiene que responder por sus actos. No es el presidente el que está realizando ello. El presidente lo que ha hecho es una crítica legítima a la actuación funcional del órgano que le investiga. Entonces, cuando un fiscal investiga a un ciudadano, el ciudadano puede criticar la actuación funcional del investigador. Por ejemplo, diciendo no se respeta el debido proceso, no es objetiva, no es cierto, llama a un testigo a declararse que convoca a la defensa, abre varias carpetas y llama a declarar a testigos a la misma hora. Pero lo que voy es a esto, ya. En realidad era una introducción a la pregunta de este tema de los cuestionamientos a la fiscal. Pero digamos que la fiscal termina lo que ya empezó, que es el tema de la investigación en 6 expedientes sobre el presidente. Y que concluye en estos expedientes que el presidente tendría responsabilidad. Es decir, que si fuera un ciudadano común, daría el siguiente paso camino a la acusación y a judicializar este proceso. ¿Qué deberíamos hacer los peruanos con esa información? ¿Esperar a que el presidente termine su mandato porque eso es lo que establece la Constitución 93? La pregunta es otra. Cuando la Fiscalía acaba las diligencias preliminares e imputa cargos, ¿esa persona contra la cual se imputa cargos ya es delincuente? ¿Ya es responsable? ¿No existen falsos positivos? ¿La Fiscalía no se equivoca? Pero no es eso lo que te he preguntado. O sea, está claro que hasta que no esté sentenciado, ¿no es cierto?, no es culpable para la justicia. Para todo, incluso para la política, Nicolás. ¿Cómo así? O sea, para la justicia no es culpable, pero en el ámbito político tiene que renunciar o tiene que ser vacado. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué clase de maniqueísmo es eso? O sea, el derecho te dice, el consenso de la civilización, la norma te dice, oiga, trata al presidente como no culpable, como inocente, pero en el ámbito político, descuartízalo. ¿Qué cosa es eso? Es una hipocresía tremenda, eso no se puede admitir. Claro, pero si la fiscal de la nación te dice, encuentro motivos para acusar al presidente, pero no lo puedo acusar porque no es un ciudadano común, sino que está protegido por el artículo 117 de la Constitución de la República. Y por lo tanto, estos expedientes se dejan en suspenso hasta el 28 de julio del año 2026, en que el señor Pedro Castillo termina su mandato. O sea, ¿tú sabes lo que significa eso en términos políticos? De decir, sospechamos que el presidente podría estar involucrado seriamente en actos de corrupción y tenemos evidencias que acreditan en esa dirección, pero vamos a mirar para el techo, por no decir una cosa más gruesa como la que dije el otro día, que me la han criticado, esa de hacernos los cojudos, hasta el 2026. No, yo creo que no se trata de eso. Yo lo que se trata es de respetar la Constitución. Es la primera vez, Nicolás, lamento que así sea, pero son circunstancias que nos toca atravesar y por eso el presidente se defiende con una defensa férrea, firme y que está absolutamente clara en sus propósitos. Es la primera vez en la historia de la República que se somete de esta manera mientras un presidente esté en funciones. Porque expresidente es otra cosa y tenemos varios ejemplos, pero presidente en funciones Nicolás, han agarrado una trituradora de carne diaria, las 24 horas. Una moledora, una aplanadora para destruir la imagen del presidente, de su esposa, de su familia, y no cesa, y no para. Todos los días... Es la misma maquinaria que operó contra Keiko Fujimori, solo que ahora es a favor de Keiko Fujimori por esas cosas que solo ocurren en el Perú, ¿no? ¿Cierto? Pero a lo que voy es a una cosa distinta, porque lo que quiero escucharlo de tu boca. Es decir, si la fiscal de la Nación concluye, si el presidente fuera un ciudadano común, lo acuso, pero como no es un ciudadano común, no lo puedo acusar, tengo que esperar hasta el 2026. Eso es lo que tendría que ocurrir. No, lo que tiene que ocurrir es que la investigación tiene que ser fulminada y acabarse. Al presidente no se le puede investigar así de sencillo. Y si quieren que eso cambie, entonces cambiemos el enfoque, movamos la Cámara. La Cámara no es hacia el Poder Judicial, eso es un asunto del Congreso. Si el Congreso... ¿Por qué nadie le pregunta a los congresistas cuando van a entrevistas, por qué no someten a discusión el 117? Si ustedes quieren que el presidente sea investigado, cambien el 117. Y que a partir de ahora
todo presidente de la República sepa que cuando asume el cargo puede someterse a investigaciones. Entonces, eso tiene que estar claro en la Constitución, esa es regla de juego. Nicolás, esto es tan fácil como lo siguiente. Estamos jugando un partido tú y yo, y las reglas son así. Pero de repente, cuando yo voy 2-0, entonces tú agarras y cambias al árbitro y pones un árbitro de tu conveniencia. Agarras y tu cancha la haces más grande y la mía más corta. Y así ganas el partido. ¿Eso es justo? Las reglas de juego son claras desde el principio y están así en la Constitución. No se pueden cambiar en el camino contra el presidente Castillo. Y si se quieren cambiar, que se cambien para todos. Y la labor es del Congreso, no del Poder Judicial ni de la Fiscalía. Ahora, existe el mecanismo de la permanente incapacidad moral, ¿no? Claro. Porque eso sí es una atribución del Congreso, que en los términos en que está establecido en la Constitución y en el reglamento, lo único que necesita son 87 votos. No necesitas razones para vacar un presidente en el Perú. Necesitas 87 votos. Pero si tú tienes un presidente que de 6 investigaciones, por decir, si es que no fueran más, la fiscal concluye que si fuera un ciudadano común, por 5 días lo acusa, el Congreso puede considerar que esa situación lo que te configura es un contexto en el que el presidente perdió su capacidad moral para gobernar el país. ¿Eso es un criterio político? Sí. Es un criterio que puede tener una consideración subjetiva porque aún no ha terminado el proceso y el presidente no ha sido declarado culpable por la justicia. Sí, pero es un derecho del Congreso de la República también. No, que no es un derecho, sino es un poder. Y los poderes tienen limitaciones. Y la limitación más grande de ese poder de declarar incapaz al presidente de la República está en el sagrado derecho a la presunción de inocencia. Es inconcebible, Nicolás, que se diga, una persona no tiene siquiera acusación, pero ya va a dejar el cargo. Y lo que es peor. Sí, pues. Y lo que es peor, que no es tan fácil como eso. Sí, sí, ocurre, por ejemplo, que en los ascensos, ponte que en los ascensos, resulta que confiesan 2 generales que sí pues le cobraron a unos 50, a otros $20,000, ¿no es cierto? Y hay todas las evidencias que esto fue así. Que en el caso de la fuga de Pacheco, se acredita que sí, pues que el presidente no solo lo ayudó a fugar, sino estuvo en contacto, se acredita fehacientemente. Que en el caso de la red esta del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Vivienda y de Salatiel Marrufo y de General Alvarado, ¿no? Que se ha permanecido, o sea, con todas las evidencias de los escándalos de corrupción que hay en el Ministerio de Vivienda y de Transporte, pero en fin, que se acredita que el presidente no solamente estaba al tanto, sino de alguna manera participó. Y si todo eso termina en que no puedo acusar al presidente, o sea, ¿qué nos están pidiendo a los peruanos? Que aceptemos una situación en la que hay evidencias de que el presidente está involucrado en actos de corrupción. Y si bien la justicia no puede avanzar, es porque tiene ese impedimento y no porque el presidente tenga la razón. Entonces nos están pidiendo a los peruanos, mira, me emociono, que aceptemos algo que es inaceptable. Pues Benji, Nicolás, eso hiere nuestro amor propio como ciudadanos. Nicolás, es inaceptable. Y a mí me hiere el entendimiento jurídico que se pueda decir por un lado. Con una investigación puede vacarse al presidente. Te voy a explicar por qué. La prueba solo se da en el juicio, Nicolás, no antes. Antes lo que hay es un espacio para averiguar, para que la fiscalía se convenza y para que lleve un caso a juicio. Y tú bien sabes, Nicolás, que cuando un caso se lleva a juicio no significa condena automática. Significa que la persona puede ser vencida en juicio o puede no ser vencida y, por tanto, establecerse una absolución. ¿Cómo puede decirse que con solo elementos que no son prueba, que son elementos de investigación, que son datos para avanzar el proceso, pero no son definitivos, puede recortarse un derecho fundamental además, que es el derecho a la participación política, Nicolás, amparado en el artículo 23 de la Convención Americana? El presidente tiene derecho a ser elegido, y lo fue. Y tiene, además, él es depositario de un sufragio pasivo. Hubo casi 9 millones de peruanos que votaron por él. Y eso vale. Y eso en democracia tiene un significado. Y lo más importante, Nicolás, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dicho, un momentito, los juicios políticos no cuentan solo los votos. Porque ese argumento no interesa, pues, los votos. Importan los votos, no las razones, no los argumentos, no la Constitución, no el derecho. Para allá el derecho. Acá no, acá somos una isla donde importan los votos. Somos 130. ¿Tenemos los votos? Sí, los vacamos. No es así. Ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que los juicios políticos hay que respetar el principio de legalidad. Y si hablamos de la figura de la incapacidad moral permanente, esta figura es una figura multívoca y ambigua. Puede prestarse para una interpretación, para otra. ¿Qué cosa es? No importa. Que sea lo que sea lo que nosotros queremos, que sea el cajón desastre, para sacar cuando queramos a un presidente de la República. Eso es inaceptable. Y si antes la maquinaria se utilizó contra Keiko u otra persona y hoy se utiliza contra el presidente Pedro Castillo, no porque mal se hizo antes, ese mal del pasado se convierte en bien del presente, Nicolás. Precisamente, y por eso no porque no se investigó a presidentes en ejercicio antes, está bien que no se haga ahora. Estuvo mal que no se hiciera antes y nos hubiéramos ahorrado muchas lágrimas y muchas pérdidas. Ahora, ¿qué pasa si ordenan la detención preliminar o la prisión preventiva, se llama, ¿no es cierto? Prisión preventiva. De la primera dama, que es el rum, porque hay mucho rumor, hay una cantidad tóxica de noticias falsas, ¿no? En las redes, sobre todo.
pero esto es una información a la que se ha estado regresando. La posibilidad de que se ordene, se supone, a partir de las declaraciones, entiendo, del señor Espino, que está en muy difícil situación. Creo que incluso la hermana que está detenida, no sé si será verdad, pero aparentemente está embarazada. No sé si eso se ha certificado con los exámenes médicos, pero que están muy mortificados y que eso los habría llevado a dar información en la que se señala a otros cuñados del presidente y no solamente a Jennifer, y que incluso estos señalamientos alcanzarían a la primera dama. O sea, la primera dama no tiene ninguna protección constitucional, ¿no? Pero Podría ser sujeto de una detención preliminar. no tiene protección en cuanto a estatutos procesales, pero tiene la protección de la Constitución, la libertad como regla. Y ningún peruano, ni ninguna peruana, ni ningún extranjero o extranjera, nadie que esté en nuestra jurisdicción, en nuestro territorio, Nicolás, si es que acredita suficiente arraigo, puede ir presa. Un pedido de ese tipo sería prevaricador y una resolución de ese tipo sería prevaricadora. ¿Por qué? ¿Alguien duda que la primera dama tiene arraigo domiciliario y que vive en Palacio? No. ¿Alguien duda que tiene una familia que tiene 2 hijos, Arnold y Alondra, y que tiene su esposo que viven juntos, por tanto tiene arraigo familiar? Tampoco. ¿Alguien duda que tiene un trabajo que es un hecho público incontrovertido como primera dama? Tampoco. Entonces, ¿por qué la metes presa? ¿Para castigarla? ¿Para estigmatizarla? ¿Para darle un mensaje al presidente de la República? Eso sería inadmisible, Nicolás. Ahora, inadmisible. Si hay una persona arraigada en el Perú, es la primera dama. Ya, pero tú dices, para terminar, para cerrar el círculo, que incluso así la Constitución permitiera que el presidente sea acusado por la comisión de un delito, él no podría ser vacado sino hasta que la justicia lo resuelva. O sea, si hasta que la justicia diga en una sentencia el señor es culpable. Así Solo es. en ese momento podrías destituirlo según tu punto de vista. No. A ver, si es que la imputación es voy a vacar al presidente porque ha cometido delitos, tengo que esperar el dictamen del Poder Judicial, no antes. O sea, el Congreso no puede decir eres culpable y te vaco mientras el Poder Judicial ni siquiera recibe una acusación de esa persona. Eso es lo que te quiero decir. Eso sería inconcebible. Eso sería tratar un hecho de 2 maneras. En el ámbito jurídico no se ha vencido la presunción de inocencia y en el ámbito político la presunción de inocencia está muerta. Tenemos que... ¿Y tú qué opinas de las críticas que realizó el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa, el cual arremetió contra la fiscalía señalando que lo que realmente interesa son las pruebas y evidencias? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.